Marrón por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Y encantada de estar en esta comisión por fin. Traemos a esta comisión una iniciativa dirigida a instar a la Junta de Castilla y León para que dé el paso que lleva demasiado tiempo postergando. Esto es, aprobar que se lleve a cabo un refuerzo del sistema de atención primaria en nuestra comunidad. Y es que lo que está en juego es mayúsculo. La atención primaria es el pilar del sistema sanitario y puede resolver hasta el 90% de los problemas de salud de la población, que se dice pronto. Y en Castilla y León este dato adquiere una relevancia especial dada nuestra realidad demográfica y geográfica, tantas veces expuesta en estas comisiones. Una población envejecida, dispersa, que vive en territorio extenso, con numerosas zonas rurales de baja densidad. En Soria, como todos bien saben, esa realidad es aún más acentuada. Que el Gobierno autonómico lo tenga presente y actúe es algo que lleva reclamándose mucho tiempo. Los datos en este sentido son contundentes. Un estudio del Sindicato Médico de Granada, basado en el informe Oferta, Necesidad de Médicos 2023-2025 de las profesoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y editado por el Ministerio de Sanidad, estimó que para 2028 nuestra comunidad necesitará más de 470 médicos de familia adicionales, ya que más de una de cada 3 plazas podría quedar vacante. En ese cálculo ya hay hechos. Se contabilizan actualmente 1.304 profesionales con 60 años o más en la región y se espera que solo se formen un máximo de 894 nuevos especialistas. Incluso en el escenario más optimista quedarían más de un 36% de plazas sin cubrir y esto no es una predicción lejana, es una alarma que debe movilizarnos hoy, ahora, ya. Y a todo esto, ¿cómo responde la Junta frente a esos datos escalofriantes? Pues por no perder la tradición con tibieza. Las plazas de medicina de familia siguen sin cubrirse masivamente. Solo se ha cubierto el 18% de las plazas MIR de esta especialidad en Castilla y León en la convocatoria de 2025, tal y como anuncia el periódico Valladolid Plural en noticia publicada este mismo mes. El mismo martes, para ser más exactos. Por otro lado, más del 40% de nuestra plantilla de médicos de familia tiene 60 años o más y el 69,1% tiene más de 50. Y mientras tanto, en Soria seguimos perdiendo profesionales. La provincia es la que más médicos ha perdido en activo desde 2019 en la comunidad, tal y como reza la noticia de la cadena SER de octubre del año pasado, que se enmarca bajo la rúbrica «Soria es la provincia que más médicos pierde de Castilla y León». Es decir, la Junta tiene los números en la mano, tiene la tendencia consolidada y, sin embargo, permanece paralizada. Y es que en poblaciones como Soria esas carencias estructurales, baja densidad poblacional, dispersión geográfica, envejecimiento, se agravan al convertirse en barreras para una sanidad de calidad. Estando así las cosas, ¿cuál es el resultado? Consultorios locales que reducen horarios o cierran, plantillas que se tensan hasta el límite, esperas que se alargan y un largo etcétera. En 2024, por ejemplo, se registraron 25, no tengo ahora bien el dato, muchísimas visitas a atención primaria en Castilla y León, un 1,8% más que el año anterior. Pero ese crecimiento de demanda no se corresponde con un refuerzo proporcional de plantilla y eso es intolerable. Frente a esta realidad presentamos esta iniciativa, una propuesta con una meta clara, comprometer al Gobierno autonómico y a los grupos de estas Cortes, así como a los colegios profesionales, a los sindicatos y a la sociedad civil, a trabajar en un pacto social y político que fortalezca y modernice la atención primaria en la comunidad, adaptándola a las necesidades reales del territorio y muy especialmente al mundo rural, como es el mundo rural, por ejemplo, soriano. Es decir, queremos poner fin a los programas tímidos y a las promesas vagas y que se pase a la acción, a una acción decidida. Mientras tanto, la plantilla envejece, los puestos se quedan vacíos y el salario de la periferia continúa sin competir. De igual modo, las plazas clave, como las de Soria, siguen sin cubrirse en su mayoría, lo que reduce la equidad entre ciudadanos. Y es que si se reconoce que la provincia de Soria tiene características especiales, lo que hay que hacer es precisamente reconocer esa dificultad y transformarla en estímulo, no evadirla. Es ahí donde ese pacto social que proponemos cobra sentido. No se trata solo de poner dinero, sino de diseñar condiciones de trabajo atractivas, incentivos reales,
y un modelo organizativo que integre consultorios, telemedicina, transporte adecuado y alianzas con ayuntamientos y diputaciones. Mientras esto no tenga lugar, contribuyentes como los vecinos de la provincia de Soria seguirán siendo ciudadanos de segunda los que les dicen sí, la sanidad es buena, pero está lejos. Mientras tenemos que desplazarnos, esperar más o ver cómo la atención es cada vez menos personalizada. Además, la reserva de recursos es imprescindible y por ello entendemos que dedicar al menos un 25% del presupuesto de SACIL en atención primaria es un mínimo exigible para revertir la tendencia de empeoramiento del nivel de cobertura. Si la Administración autonómica no lo adopta, veremos que los hospitales seguirán monopolizando los recursos y la atención primaria seguirá siendo el eslabón débil y en nuestro territorio rural el más vulnerable. Los ciudadanos lo observarán, con razón, como un agravio territorial y como un abandono institucional. No basta con reconocer la falta de especialistas médicos, como lo hizo el consejero recientemente, cuando el pasado 3 de junio señaló que el partidismo en la sanidad impide impulsar las medidas de calado que son necesarias. No, lo que queremos es ver resultados. Queremos que las palabras se traduzcan en plazas cubiertas, en consultorios abiertos, en urgencias atendidas, en médicos que llegan a los pueblos, en prevención reforzada, en diagnóstico precoz o en continuidad asistencial, entre otros muchos supuestos. Si la Junta se niega a asumir ese compromiso en este pacto antes de finales de 2025, que es que lleva esta proposición de ley presentada un montón de tiempo, lo más probable es que las fechas, ya de por sí notables, se agraven aún más, que más médicos se jubilen y no sean reemplazados, que más plazas queden vacantes, que más pacientes se vean obligados a desplazarse, que más territorios rurales queden abandonados. Por todo ello, considero esencial que se apruebe esta iniciativa para instar a la Junta a actuar ya, no mañana, no el próximo año, ahora. Que se convoque el pacto, que se establezca una hoja de ruta con plazos y responsabilidades, que se garanticen los recursos económicos, humanos y materiales. En definitiva, señorías, que se dé un paso hacia la justicia sanitaria territorial. Espero y confío en que nos apoyen en esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señora García. En un turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador, don Francisco Igea Arisqueta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora García Macarrón, ya le adelanto que no tome nada de esto que le voy a decir como algo personal. Pero ¿Otro estudio? ¿Otro pacto? ¿Otro? ¿Dónde ha estado usted, señora García Macarrón? ¿No? ¿Dónde ha estado usted estos años? ¿No sabe usted, señora García Macarrón, que en el año 2021 se convocó un pacto sindical, asociación de médicos de familia, partidos políticos, se hicieron todos estos documentos que están hoy aquí, los aspectos que apremian las áreas de salud en Castilla y León, la situación actual de las plantillas, donde viene todo esto reflejado? Se elaboró un proyecto integral de atención primaria y comunitaria en Castilla y León 2022-2023. Le voy a decir, porque igual no lo sabe usted, claro. No, ya lo veo. Mire, 6 objetivos, más de 12 bloques, indicadores, dinero, presupuesto, todo ello está hecho. Todo ello está hecho. ¿Por qué no se llevó a cabo? Buena pregunta para quien gestiona hoy la atención primaria. Pero le voy a dar unos cuantos datos y ya que habla usted de Soria, le voy a decir exactamente cuál era esta situación en Soria. ¿Vale? Número de médicos de familia en el año 2020, esto ha llovido ya, claro, en la provincia de Soria, 120. ¿Cuántos médicos en Soria tienen menos de 500 tarjetas? De 500. Soñarían con esto en cualquier comunidad donde andan en 1.500. 57, la mitad.
La mitad de los 120 médicos de Soria tenían menos de 500 tarjetas. Vaya usted a Parquesol, al Bierzo, y pregunte cuántas tarjetas tienen. 1.500, 1.600. ¿Usted de verdad cree que aquí se ha estado gestionando por aproximación? ¿Que todo este esfuerzo que se ha hecho no ha valido para nada? ¿Que lo vamos a resolver en una PNL? Esto es una broma ya. Lo de la atención primaria en esta comunidad ya es una broma. Pero es una broma de mal gusto. Porque después de todo este esfuerzo que se hizo, que lo hizo una consejera médico de familia, la mejor médico de familia del mundo, no lo digo yo, lo dice la Wonka, ¿verdad? Después de todo este esfuerzo, en estas Cortes se pactó otra mítica PNL sobre la atención primaria que votaron conjuntamente el Partido Popular y el Partido Socialista. No hay para olvidarlo esto, No hay para olvidarlo. Y eso es lo que ha mantenido paralizada la reforma imprescindible de la atención primaria durante todos estos años. El afán político de, como muy bien dijo en su día el actual consejero y el actual presidente del Partido Popular en una reunión llevada a cabo en esta sala de al lado, esto está muy bien, pero perdemos las elecciones. Y eso fue lo que ocurrió en esta comunidad. Y esto algunos no lo hemos olvidado. Puede que algunos sí, pero yo desde luego no. Y en este plan hay indicadores, hay presupuesto, hay calidad, hay objetivos, hay resultados. Y lo que hay que hacer es llevarlo a cabo. Y este plan no lo ha firmado la pasada consejera, sino el actual. Es verdad que con todo el trabajo hecho por nuestra parte, es verdad que todo esto se lo dejamos solo para la firma, pero lo firmó. Y aquí está. Y lo que tiene que pedir usted es, ¿qué hay de esto? ¿Dónde están los indicadores? ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Por qué en esta comunidad, con el voto favorable del Partido Popular y de alguno más, no se ha obligado en esa ley de blindaje de los consultorios, mítico avance en esta comunidad de la sanidad? ¿Por qué en esa ley ni siquiera se garantiza que los médicos de familia sean médicos de familia? Porque ni estamos garantizando eso. El 20% de los médicos que hacen la atención primaria en muchas de nuestras zonas de salud no tienen la titulación. Incumplen la ley, incumplen la norma. Y eso se hace con el voto favorable, el conocimiento del Partido Popular. Lo mismo que en esa mítica ley de blindaje de la sanidad y de los consultorios y de nuestro amado mundo rural, se votó en contra de que se garantizase la atención en 72 horas en atención primaria. ¿Y dónde estamos hoy? Pues mire, vamos a enseñarlo otra vez, porque esto, como ya lo hemos enseñado, ya lo tengo hecho de otras veces, ¿sabe? ¿Dónde estamos hoy en atención en 24 o 48 horas? No llega al 30. No llega al 30 de las personas de esta comunidad que solicitan cita en atención primaria, al 30% se les ve en las primeras 48 horas. Estamos por debajo de Navarra, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, de Aragón, de Castilla-La Mancha y de La Rioja. No estamos entre los 3 primeros que dice nuestro amado presidente Alfonso Fernando Fernández Maño. Estamos empeorando, además, porque estábamos en el 58. Estamos en la mitad de lo que estábamos. La atención primaria se deteriora a velocidades desconocidas gracias a la inacción decidida por la consejería. ¿Y qué tenemos a cambio? Helicópteros. Tenemos helicópteros muy bonitos. Nuevos no, con 20 años. Dice alguno, no, los más viejos de los helicópteros de Europa. A ver si no se nos caen. Porque como tenemos que comprar 10, los estamos comprando de saldo y de baratillo. Ya nos gustaría que al menos fueran nuevos, ni siquiera son nuevos.
y promesas de robot, y promesas de trasplante, y trasplantes que van y vienen a Salamanca, y trasplantes de pulmón que nadie sabe qué ocurre en Salamanca, y cintas, y sobre todo tenemos a nuestro presidente ayer con un casco en Aranda. ¿Qué es lo que más le gusta? Si se supiera poner el casco no estaría mal, pero con un casco en las obras de un hospital en Aranda. Mientras la atención primaria sigue deteriorándose. No hace falta ningún pacto más. No hace falta ningún estudio más. Está hecho el pacto, está hecho el estudio, está hecho, aprobado por la Sociedad Castellano-Leonesa en Medicina Familiar, y lo que hay que hacer es tomar decisiones, implementar el presupuesto y dejar de marear la perdiz. Pero eso no va a ocurrir, porque para eso hay que tomar decisiones, y a veces decisiones que no son populares. Y mientras las diputaciones se elijan como se eligen, el Partido Popular no va a tomar ninguna decisión sobre la reforma de la atención primaria. Pero no faltan médicos, y mucho menos en Soria. No faltan médicos. 500 tarjetas por médico no es que falten médicos. Falta decisión, falta reorganización, falta voluntad política de afrontar un problema. Mire, yo conozco a algún médico de atención primaria. En mi casa hay 3. Alguna ha venido a trabajar a esta comunidad. A ver, 60 pacientes, hasta las 5, las 6 de la tarde, todos los puñeteros días. Mientras el señor de al lado ve 15 o 20. Y eso pasa porque tú estás en urbano y el otro señor está en rural. Se ha desprestigiado de manera sistemática la medicina de familia. Se ha desprestigiado tanto que se ha llegado a presumir de que pudiendo tener una catedrática de medicina de familia en la Facultad de Medicina, hemos conseguido bloquearla. Y se ha presumido en prensa de que hemos conseguido bloquear tener una catedrática de medicina de familia porque esta catedrática daba la casualidad de que era la anterior consejera. Pero para eso está el periódico de Uribarri y para eso está la consejería. Para poder decir, mire, esta señora no va a tener plaza aquí. Y mientras no prestigiemos la especialidad en la carrera, mientras no les enseñemos a los médicos que están empezando a estudiar su carrera que la medicina de familia es la mejor de las especialidades, nos pasará esto. Pero nos pasa esto porque aquí no se gobierna la sanidad. Aquí gobierna el rencor y la venganza. Muchas gracias, señor Igea. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Procuradora, doña Rebeca Otero, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Pues bien, la proposición no de ley parte de una constatación compartida. Castilla y León combina el envejecimiento acusado, dispersión y baja densidad, lo que tensiona la atención primaria, como muy bien ha explicado. El propio texto cita el estudio del Sindicato Médico de Granada, SIMEG, que proyecta más de 470 médicos de familia adicionales necesarios en 2028 y un 40,9% de la plantilla de médicos de familia con 60 años o más, lo que anticipa vacantes por jubilación y dificultades de reposición, especialmente en provincias de la España interior como Soria. Esta tendencia se corroboró con 47 plazas MIR de médicos de medicina familiar y comunitaria desiertas en Castilla y León en 2024, concentradas, entre otras, en Soria, síntoma de la escasa atractividad de los destinos rurales. En 2025 se ha mitigado el problema a nivel nacional, se adjudicaron todas las plazas de medicina familiar y comunitaria por primera vez desde el 2021, pero la preferencia de los MIR sigue penalizando plazas de la España vaciada. En el plano presupuestario autonómico, la información reciente sitúa a Castilla y León entre las comunidades que más porcentaje destinan a la atención primaria, con una ratio del 15,3% y alrededor de 755,4 millones de euros sobre un gasto sanitario total en el entorno de 4.937 millones de euros, referencia de 2025.
Otras comunicaciones oficiales de la Junta han manejado magnitudes próximas para 2025. El Plan Anual de Gestión, con 4.880 millones de euros asignados al área de sanidad, lo que permite estimar que elevar la atención primaria al 25% exigiría entre 420 y 500 millones de euros adicionales anuales, según la base que se tome. En cuanto al marco jurídico y competencial, el Estatuto de Autonomía reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a la comunidad la organización y funcionamiento de la sanidad dentro de las bases estatales. El Reglamento de las Cortes ampara la tramitación de PNLs como instrumento de impulso político. En el plano estatal rige la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad, así como los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y las transferencias finalistas para la atención primaria, 10,5 millones de euros a Castilla y León. Pues bien, tenemos razones para apoyar y razones para objetar la proposición no de ley presentada. La atención primaria es clave para la equidad en la España interior. Un refuerzo estable de plantillas y medios en el medio rural corrige desigualdades y evita derivaciones innecesarias. Señalar un objetivo cuantitativo del 25% da previsibilidad y obliga a priorizar la base del sistema, hoy tensionada por jubilaciones y dispersión. Un acuerdo amplio puede alinear a colegios, sindicatos y administraciones locales para acelerar medidas operativas, vivienda, transporte, incentivos por ruralidad. Razones para objetar lo presentado. El formato de pacto abierto a agentes sociales y plataformas suele derivar en mesas interminables, sin hitos, con riesgo de captura por intereses corporativos y de politización del sistema. Elevar de golpe el 25% sin eficiencia previa puede forzar recortes en especializada o subir impuestos, mejor escalada plurianual condicionada a resultados. El texto no blinda que el refuerzo se concentre en consultorios rurales y demarcaciones de difícil cobertura, ni fija indicadores exigibles. Cita en menor de 48 horas, tanto por ciento vacantes, continuidad asistencial. Vox defiende un sistema sanitario fuerte, eficaz y con prioridades claras. Primero, la gente del campo castellano y leonés. Segundo, la seguridad y la estabilidad de los profesionales. Tercero, el control riguroso del gasto y tolerancia cero con redes clientelares. El planteamiento de UPL Soria Ya reconoce el problema, pero adolece de vaguedad operativa y puede convertirse en otra mesa de propaganda. La prioridad no es la foto del pacto, sino consultorios abiertos, médicos en pueblos y citas en 48 horas. Nuestra línea debe exigir resultados medibles y cronograma, cobertura de plazas en zonas básicas de salud rurales con contratos estables, complementos por ruralidad y vivienda, itinerarios de fidelización de MIR y concursos de méritos que ponderen la permanencia en áreas de difícil cobertura. En cuanto a infraestructuras, un plan de microinversiones para consultorios locales, transporte sanitario y telemedicina con indicadores de uso. En cuanto a la gestión, una auditoría anual de atención primaria, la reducción del absentismo de pacientes y reorganización de agendas para priorizar la atención presencial en crónicos y mayores. En financiación, compromiso escalonado y responsable, subir hasta el 25% sin subir impuestos ni desvestir la especializada, reorientando las partidas, combatiendo despilfarros y exigiendo al Gobierno central financiación finalista suficiente, sin aceptar imposiciones que ignoran la singularidad rural de Castilla y León. Ideológicamente, Vox marcará distancia de quienes convierten la sanidad en plataforma de agitación. Ni sindicatos politizados, ni chiringuitos deben dictar la política sanitaria. Orden, meritocracia y servicio al ciudadano. Este es el camino. Vamos a presentar una enmienda al punto primero y, en el caso de que no se acepte, pedimos la votación por separado. Y la enmienda diría así. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León aprobar un plan operativo de refuerzo de la atención primaria rural, liderado por la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud, con participación consultiva de colegios profesionales y entidades locales, que incluirá incentivos específicos de difícil cobertura, complementos de ruralidad, ayuda a la vivienda, movilidad y conciliación,
y contratos estables para la medicina de familia, pediatría, enfermería y personal de soporte en zonas básicas de salud rurales. B. Plan de infraestructuras de consultorios locales y transporte sanitario con microinversiones anuales y telemedicina. Y C. Objetivos verificables. Plazo máximo medio de 48 horas para atención no demorable en atención primaria, reducción de vacantes estructurales por debajo del 5% y mejora de la continuidad asistencial de crónicos. Es concretar un poco más. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, señora Arroyo. En un turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Procuradora, doña Judith Villar La Cueva. Gracias, presidenta. Hombre, señora Vanessa, creo que poco más se puede añadir a los datos que aquí se han dado, algunos bastante esclarecedores. Y yo tampoco puedo dejar de hacerme la pregunta de dónde ha estado durante toda esta legislatura Soria Ya, que ahora, a 2 meses de que se acabe prácticamente la legislatura, 3 meses, nos traen con nuestra propuesta. Hombre, esta PNL fue publicada hace 4 días, el 4 de marzo del 2025. Tanto usted como yo sabe que estas PNLs tardan su tiempo en traerse aquí y, bueno, pues uno se puede hacer a la idea de si va a ser realista o no va a ser realista la petición que traemos a estas Cortes. Bueno, entrando en la temática de esta PNL, he de decir que el fortalecimiento de la atención primaria es una reivindicación muy antigua que muchos grupos políticos hemos traído a esta Cámara y que especialmente el Partido Socialista llevamos años luchando. Fíjese si es antigua esta reivindicación del fortalecer la atención primaria y yo solo me voy a remitir a nuestro programa electoral del año 2022. Allí, si se echa un vistazo, se puede observar cómo dedicábamos un capítulo muy amplio con medidas a la mejora de la misma. Por lo que, bueno, nosotros les avanzamos que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, pero lo hacemos porque como socialistas no podemos negarnos a ello, no podemos negarnos a algo que hemos estado trabajando durante décadas. Y lo hacemos, desde luego, porque son valores que desde el Partido Socialista de Castilla y León hemos defendido y defenderemos, como digo, desde hace mucho tiempo. Una sanidad pública fuerte, universal, equitativa y especialmente comprometida con el medio rural. El Partido Popular lleva 38 años gobernando la Junta de Castilla y León, tiempo suficiente para haber desmantelado la atención primaria como lo ha hecho, especialmente en el medio rural, dejando consultorios cerrados, profesionales que están agotados y a una ciudadanía que ha perdido la confianza en su sistema de salud más cercano. Bien lo sabemos los que vivimos en las zonas rurales y lo pagamos caro. Y ciertamente estoy de acuerdo con el señor Igea en que la mala organización y la falta de decisiones ha influido mucho en este deterioro de la atención primaria. Mientras tanto, como le digo, desde el Partido Socialista llevamos décadas advirtiendo de las consecuencias de esta desinversión y presentando alternativas realistas y sostenibles para revertirla. Hemos sido los socialistas quienes hemos defendido la creación de un modelo de atención primaria moderno, descentralizado y accesible desde siempre. Hemos presentado en esta Cámara proposiciones, enmiendas, planes de refuerzo de la atención primaria mucho antes de que otros descubrieran la importancia de este asunto. Por eso, y yo me dirijo a los procuradores de Soria Ya, y lo digo de verdad con todo el respeto y el cariño que sabe que le tengo, pero también con claridad, pues su propuesta va a rebufo del trabajo que el Partido Socialista llevamos décadas haciendo en defensa de la sanidad pública de Castilla y León. Sí que le voy a reconocer la buena intención de esta iniciativa, el planteamiento de alcanzar ese 25% del presupuesto sanitario para que se destine progresivamente a la atención primaria es coherente con las recomendaciones internacionales. No es algo que ha salido o que nos hemos sacado todos de la chistera, es algo que nos están recomendando. La Organización Mundial de la Salud plantea aumentar un 1% del PIB destinado a la atención primaria y Amnistía Internacional de Castilla y León defiende ese 25%, esa inversión del 25%, y desde luego pues PSOE lo hemos apoyado en los presupuestos, presupuesto tras presupuesto, lo hemos intentado incluir.
Hoy en Castilla y León destinamos apenas entre un 15% y un 16% al presupuesto sanitario a la atención primaria. Por tanto, bueno, pues si se pudiera alcanzar este objetivo, pues sería estupendo. Pero, y permítanme subrayarlo, es que no es realista a estas alturas de la legislatura. Como digo, estamos apenas de 2 meses de terminar el año 2025, a 4 meses de finalizar la legislatura y con unos presupuestos para el año 2026 recién presentados por el Gobierno autonómico aún sin debatir. Y claro, traen ustedes esta propuesta y, jolines, a nosotros nos parece que es engañar a la población, porque es que no es realista lo que se está trayendo aquí. Es bien intencionado, pero no es realista. Pretender que en este tiempo se impulse un pacto con colegios profesionales, con sindicatos, con ayuntamientos, con diputaciones, con agentes sociales, además reorganizar la estructura presupuestaria del SACIL para alcanzar el 25%, pues como digo, es que ahora mismo es una utopía. Y como digo, suena más a sacar rédito público en redes sociales o en noticias que podamos vender en la provincia de Soria que a la intención real de que esta PNL vaya a beneficiar a la población. Y lo tengo que decir con todo el dolor del corazón, pero es la sensación que nos da. Llegar a un pacto en materia sanitaria creemos que es algo demasiado importante, que lleva sus tiempos. Esto no se hace en 2 meses, esto podemos tardar 2 años en conseguirlo. Como para plantearlo ahora a última hora, sin planificación y, además, sin una voluntad política real, ya que dudamos mucho que el Partido Popular vaya a mover un solo dedo al respecto. No lo han hecho 38 años, lo van a hacer en 2 meses. Y si somos sinceros, pues eso, nos da la impresión de que ni Soria ya se está creyendo esta propuesta cuando la traen aquí a estas Cortes. Como le digo, a pesar de todo ello, el PSOE vamos a votar a favor de esta iniciativa porque lo hacemos por convicción y de verdad no lo hacemos por cálculo. Lo hacemos por convicción porque llevamos décadas trabajándolo, porque estamos convencidos de que hay que hacer algo con la atención primaria si no queremos que el Partido Popular se la termine cargando. Porque aunque sabemos que el Partido Popular no va a llevar a cabo esta iniciativa, como muchas otras que aquí estamos trayendo a estas cámaras y les da igual, nos las aprueban pero luego no hacen nada, creemos que es necesario dejar claro el rumbo que debe seguir la sanidad pública en Castilla y León. El fortalecimiento de la atención primaria es la única forma de garantizar un sistema sanitario sostenible, justo y cercano, especialmente en una comunidad como la nuestra, envejecida, rural y dispersa. Como he comentado anteriormente, nuestro programa electoral del año 2022 ya planteaba medidas en esta línea. Un plan de refuerzo de la atención primaria con especial atención al medio rural, estabilidad laboral y retribuciones dignas para los profesionales, una mayor coordinación con los servicios hospitalarios y sociales, una apuesta por la equidad territorial en la prestación sanitaria y la incorporación de enfermeras especialistas en familiar y comunitaria, psicólogos clínicos y optometristas. Todas estas propuestas que el Partido Socialista estamos mencionando las hemos presentado a través de numerosas iniciativas en estas Cortes y todas ellas han sido frenadas por Partido Popular, que gobierna la Junta de Castilla y León. Y esto, señora Vanessa, no es un titular, es un compromiso político sostenido en el tiempo, con propuestas concretas y también con una financiación. Desde luego, desde PSOE tenemos la convicción de que la sanidad pública no se defiende con discursos de final de legislatura, sino con unos presupuestos valientes, con una planificación y, sobre todo, con voluntad política, algo que al Gobierno del Partido Popular le falta y que, desde luego, no ha demostrado en estos 38 años. Por eso, como le digo, vamos a apoyar esta propuesta con un recordatorio de lo que debería haberse hecho y como una exigencia moral para el futuro Gobierno de Castilla y León, que la atención primaria vuelva a ser la prioridad que nunca debió dejar de ser. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villar. En un turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Procuradora, doña Paloma Vallejo Quevedo. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Desde luego, después de escuchar las intervenciones de los procuradores que me han precedido en el turno de palabra, parece evidente que 100 cabezas, 100 sentencias y, bueno, pues para evitar ese foco de perfil, de opinión, pues vamos a intentar rebatirlo con datos, porque parece que refrendar con datos
la gestión de estos 38 años de la Junta de Castilla y León va a ser lo más positivo para que todos valoremos esa sanidad pública, universal, gratuita y de calidad de la que podemos disfrutar en nuestra comunidad en Castilla y León. Coincidimos con el grupo proponente, con UPL Soraya, con la señora García Macarrón, que efectivamente nuestra comunidad tiene unas singulares características, la extensión del territorio, la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población, y eso hace que se complique más la atención a ese sistema público de salud. Vamos a intentar, como decimos, aportar esos datos que refrenden el esfuerzo económico en recursos, en material y en personal que desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Sanidad, se ha venido haciendo a lo largo de estos años de gobierno del Partido Popular en Castilla y León. Fíjense, señorías, de las 249 zonas básicas de salud existentes, 101 tienen una población adscrita inferior a 5.000 habitantes, lo que significa que el 40,56% de las zonas de la comunidad no alcanzan el límite inferior poblacional. Esto significa que la excepcionalidad se ha convertido en norma. Pero es que, además, el 60,3% de las zonas básicas de salud tienen una población asignada inferior a 10.000 usuarios. Este es el poco caso que hace el Gobierno de la Junta de Castilla y León al mundo rural. Pero es que, además, contamos con nada más y nada menos que 3.600 consultorios locales, de los que más de 1.600 tienen menos de 50 tarjetas asignadas, algo que está en desacuerdo con los criterios de algunos de los procuradores de esta comisión, pero este es el criterio y esta es la lucha que mantiene la Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Junta de Castilla y León para que la sanidad siga estando presente en nuestros pequeños municipios. Fíjense, esos 3.600 consultorios de Castilla y León van seguidos, menos de la mitad Castilla-La Mancha, 1.111, menos de la mitad Andalucía, 1.107. Esto no es un esfuerzo, de verdad. ¿Alguien puede entender que la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad no está haciendo un esfuerzo por mantener la sanidad en el mundo rural? Parece difícil de creer. Pero es que, además, Señor mantenemos Ijea, le ruego, abiertos... por favor, se mantenga en silencio mientras interviene otra compareciente, que es lo mismo que han hecho cuando usted hablaba. Así que, por favor, manténgase en silencio. No quisiera tener que llamarle al orden. Gracias, señora presidenta. Le rogaría lo tenga en cuenta para el tiempo, por favor. Es que, además, se mantienen abiertos 196 puestos de puntos de atención continuada y centros de guardia para atender en atención primaria. En definitiva, Castilla y León tiene la tasa más alta de España en atención primaria por cada 100.000 habitantes. Fíjense, estos importantes recursos nos llevan a que el año pasado se han atendido más de 13,6 millones de consultas médicas, 7,2 millones de consultas de enfermería y se atiende más de 2 millones de urgencias. Desde el inicio de la legislatura, de la presente legislatura, la Consejería de Sanidad ha ido consiguiendo importantes avances. Ha incrementado de forma sustancial la oferta de consulta presencial desde el 46% en 2021 a cerca del 70% en 2024 en jornada ordinaria en la consulta de medicina familiar. Y, ojo, tengan en cuenta también este dato, el 80% en atención de enfermería. Se ha reducido, hemos escuchado lo contrario, pues vamos a ir a los datos y datos aportados desde el propio sistema sanitario, desde el informe 2024 del Consejo Económico y Social de España. Datos del Consejo Económico y Social de España, porque es que aquí parece que a veces siempre gusta, para denostar la sanidad, aportar cualquier dato de cualquier manera y sin poderlo contrastar. Pues no, vamos a contrastar datos. Y vamos a decir que se ha reducido notablemente la presión asistencial en medicina de familia. En el 2021 se sitúa en 32 pacientes, en el 2024 se ha registrado una media de 28 pacientes. Pero es que la demora de los profesionales de medicina de familia también ha mejorado y se ha situado dentro de las 48 horas con carácter general. Un dato que seguro sorprenderá a esos denostadores habituales de la sanidad pública en Castilla y León. La OCU, en 2024, ha afirmado que somos la comunidad que menos días de espera se registran para una cita presencial. Y aquí hemos escuchado justo todo lo contrario. Datos de la OCU de 2024.
Señorías, mantener esta estructura y aumentar las prestaciones supone un importante esfuerzo económico y por eso seguiremos clamando en el desierto al Gobierno de España por una financiación autonómica justa que no prime solo a las comunidades que le mantienen en el sillón al señor presidente del Gobierno. Se ha hablado también, se ha comentado, algo que es evidente, que su propuesta está un poquito desfasada en el tiempo porque, claro, en este momento están registrados el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para 2026. Y en ese proyecto de ley, que cuenta con una cifra récord de 15.715 millones de euros, nos encontramos con que para sanidad se destinan 5.230, lo que supone un incremento de un 7,2 con respecto al de 2024. Es que se va a intentar con este presupuesto, y se puede conseguir con este presupuesto, continuar mejorando los servicios públicos y en las partidas sociales reciben el 81,3% del presupuesto. ¿Qué significa este presupuesto para sanidad? Pues miren, este presupuesto permite que 4 de cada 10 euros se destinen a sanidad. Este presupuesto permite que se destine el 7% del PIB autonómico a la sanidad de Castilla y León. Este presupuesto permite alcanzar los 2.242 euros por habitante protegido, manteniéndonos de esta forma a la cabeza de comunidades autónomas. Se asignan en este momento a la atención primaria más del 20% del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, casi 850 millones de euros. Hablemos con datos, no hablemos de memoria. Señorías. Mantener a Castilla y León como la tercera. Disculpe un momento. No lo entiendo. Sabemos que no podemos increpar a ningún interviniente. Vale. Señora Villar, la llamo al orden. Por primera vez la llama al orden. Señora Rubio, la llama al orden por primera vez. La llamo al orden por segunda vez, señora Rubio. Si la tengo que llamar al orden por tercera vez, la tendré que expulsar. Claro, es que el tiempo. Muchas gracias. Continúe. Yo No se vuelvo a preocupe insistir, usted, señora no presidenta, sufra usted, señora Quevedo, porque es que en cuenta es verdad el tiempo. que rebatir las mentiras pues cuesta y lleva su tiempo, y entonces si hay interrupciones pues no va a ser posible. Mantener a Castilla y León como la tercera comunidad en gasto sanitario en atención primaria supone que estamos a 1,4 puntos por encima de la media nacional. Yo sé que estas verdades no gusta escucharlas, pero bueno, pues desde el Grupo Parlamentario Popular entiendan que tenemos que arrojar un poco de luz al esfuerzo que está haciendo la Junta de Castilla y León en atención primaria. Señora García Macarrón, este es el esfuerzo que realiza día a día la Junta de Castilla y León en atención primaria. Quédese con un dato. El 60% de los recursos de atención primaria se destinan al mundo rural, o lo que es lo mismo, el 60% de los recursos de atención primaria se destinan al 40% de la población. Para ir despejando esas dudas. Pero fíjense, somos una comunidad infrafinanciada y lo sabemos. El Ministerio de Sanidad, en el último reparto, en el marco estratégico de atención primaria, con un importe total de 172 millones, decidió que a nuestra comunidad le iban a corresponder 5 millones, lo que no cubriría ni siquiera el 0,8% a la atención primaria. Eso es el respaldo que tenemos del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España. Siento que no voy a poder por tiempo dar todos los datos de médicos de cómo se han ido implementando y cómo se han ido reforzando las plantillas. Se ha incorporado cerca de 1.900 médicos al sistema público de salud de Castilla y León, de esos 330 médicos de medicina familiar y comunitaria. Y miren, la señora Mónica García, la ministra de Sanidad, nada más tomar posesión dijo: si queremos y tenemos la intención de dotar de los sanitarios necesarios al Sistema Nacional de Salud, es competencia del Ministerio de Sanidad. Cuando ha visto que es absolutamente incompetente y que es incapaz, ha cambiado de opinión, como su jefe, el presidente del Gobierno de España, y ha dicho, bueno, casi mejor que lo hagan las comunidades autónomas. Pero el hecho cierto es que la competencia para dotar de médicos especialistas, de los que carece todo nuestro Sistema Nacional de Salud y todas las comunidades autónomas, es competencia del Ministerio de Sanidad. Nos guste o no nos guste, cada palo que aguante su vela. Señorías, señora García Macarrón,
Desde el Grupo Parlamentario Popular le vamos a presentar una enmienda de sustitución simplemente porque entendemos que se ajusta muchísimo mejor a lo que usted hoy quiere reflejar y que, bueno, de alguna forma creemos que podría concitar y aunar las voluntades de todos los grupos parlamentarios. Procedo a dar lectura de la enmienda. No me hagan así con el tiempo porque me han interrumpido 10 veces. O sea, es que esto ya es el colmo. Procedo, como digo, a dar lectura a la enmienda de sustitución. Primero, seguir impulsando el diálogo y la participación de colegios profesionales, asociaciones sanitarias, agentes sociales, representantes de movimientos ciudadanos, organizaciones sindicales, consejos de salud, ayuntamientos, diputaciones y los grupos parlamentarios de las Cortes para priorizar el fortalecimiento del sistema público de atención primaria, implementando las medidas necesarias para su mejora y consolidación en el marco de sus competencias, haciendo hincapié en la sanidad rural. Segundo, seguir garantizando el presupuesto anual del Servicio de Salud de Castilla y León, SACIL, destinado a la atención primaria, asegurando así el aumento, la estabilidad y el mantenimiento de las plantillas de atención primaria y la dotación adecuada de medios materiales. Y tercero, instar a la Junta de Castilla y León para que solicite al Gobierno de España que ponga a disposición de las comunidades autónomas un presupuesto adecuado a sus necesidades reales y el número suficiente de médicos especialistas, sobre todo en especialidades deficitarias, teniendo en cuenta su competencia en esta materia. Señorías, siento que haya sido una intervención tan atropellada porque me he visto interrumpida constantemente. El Pacto de Sanidad de la legislatura anterior, a lo mejor el Grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Socialista, tendrá que responder por qué se levantó de ese pacto sin dar ningún tipo de explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Quevedo. Para cerrar el debate, fijar el texto definitivo de la resolución que propone. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos la señora doña Leila Vanessa García Macarrón. Gracias, presidenta. Vaya recibimiento que me han hecho en esta comisión. Si lo sé, no vengo, de verdad, ¿eh? Virgencita lo que me han dicho. Bueno, que sé que no es personal, pero bueno, joder. Dos cosas importantes. Sí, esta proposición no de ley se registró en marzo, el 4 de marzo de este año, pero es que esta misma propuesta de resolución se debatió la misma en el debate de política general de marzo y la aprobaron. Es que se aprobó, está aprobada. Señor Igea, que sí que estamos acostumbrados a que todo eso se haga y no se cumpla. Y sí que hay muchísimas cosas que no sé. No como usted, que sabe mucho. Y que si usted hablara, pues subiría al pan. Pero sí, yo hay tantas cosas que no sé. Señora Arroyo, gracias por su interés, por presentar la enmienda y por el tono, y no vamos a aceptarla, la enmienda. Y, señora Villar, gracias también por su aportación es que lleva razón. A ver, es triste venir sabiendo que te esfuerzas, que presentas cosas y que o se va a hacer o no se va a hacer, pero por eso hay que seguir insistiendo y dando la lata por si alguna cuela y se hace. Señora Vallejo, gracias también por su interés y su enmienda, pero tampoco la aceptamos. Así que, pues nada, poco más que decir. Vamos a votar. Gracias. Disculpe, señora García Macarrón, ¿acepta usted el voto por separado? Gracias, presidenta. Sí, se acepta el voto por separado. Vale. Pues, concluido el debate, procedemos a emitir la votación a la proposición no de ley. Para el punto número 1. ¿Votos a favor del punto número 1? ¿11? ¿Abstenciones? 3, 4. ¿Pero me faltan 3 votos? Espera, 7, queda aprobado el punto número 1. Votos a favor del voto número 2. ¿Del punto número 2? Votos a favor del punto número 2. 17. ¿En contra? ¿Abstenciones? Como consecuencia,
Queda aprobado el punto número 2 de la proposición no de ley presentada.